Voy a compartir la presentación a ver si la vemos bien. Y si hay algo que no se entiende o necesitan que lo repita, me avisan. Quisiera tratar de que no sea todo un monólogo. Muy bien. Saben, pueden poner el micrófono y si tienen alguna pregunta, Andrea no tiene ningún problema. Yo no tengo problema, pero si quieren dejarlo para el final, como para no cambiar la forma de manejo, no tengo inconveniente. ¿Sí? Bueno, entonces en esta oportunidad lo que vamos a hablar es la preparación para el embarazo. Nosotros básicamente todo lo que hacemos dentro del accionar médico tiende a ser hoy en día una medicina preventiva, ¿sí? La idea es no tratar enfermedades, sino tratar de prevenirlas y dentro de lo que es la parte reproductiva, ver cuáles serían las mejores condiciones para que una mujer llegue al embarazo. Y por ahí ese asesoramiento tendría que empezar desde lo que es la parte ginecológica, o sea, los ginecólogos que hacemos el control ginecológico anual, para ir justamente educando a esta paciente para llegar al momento del embarazo de la mejor manera posible. Y siempre lo que tendríamos que tener presente a través de los años es justamente preguntarle a la paciente si tiene deseos de embarazo en un futuro y ver cuáles serían nuestro accionar para que ella llegue en la mejor condición clínica. Desde el punto de vista reproductivo, sabemos que de las pacientes que van a buscar embarazo, el 80% se va a embarazar dentro de esos primeros 6 meses de búsqueda. Hay un 5% que se va a embarazar en el otro 6 meses, entonces en el total del primer año de búsqueda vamos a tener un 85% de pacientes que lo habrán logrado. Por otro lado, hay un 8 a 10% que lo logra luego y después siempre hay un 5 a 7% de pacientes que luego de 24 meses de búsqueda no han logrado el embarazo. Y esos son habitualmente los pacientes que nos llegan a nosotros desde el consultorio reproductivo. Pero por supuesto, todo el otro grupo de pacientes también son las que tienen que llegar al embarazo de la mejor condición posible. Y lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta a la hora de evaluar una mujer que se vaya a embarazar, tendríamos que ver qué hábitos alimenticios tiene, qué nivel de estrés y qué es lo que hace en su vida dentro de su actividad laboral, si consume o no consume alcohol, tabaco, otro tipo de drogas, cuánto es el consumo de cafeína, es decir, de café, cómo son sus descansos y eventualmente el índice de masa corporal. Y en realidad en Argentina hay una disposición, hay unas guías de recomendación que implica que lo que uno debería tener en cuenta en este asesoramiento preconcepcional, que en realidad debería estar más que nada por un grupo interdisciplinario y como objetivo de realizar esta consulta preconcepcional, uno debería lograr el mejor estado de salud posible de los futuros padres, o sea, no solo de la madre, a fin de alcanzar un embarazo en las mejores condiciones y se deberán prevenir, diagnosticar y tratar aquellas afecciones que puedan afectar a una gestación futura, evitando y disminuyendo su impacto en la medida de lo posible. Entonces, lo que nos determinan estas guías en sí es que uno debería estudiar y evaluar a esa paciente de manera de ir cambiando eventualmente sus hábitos y si uno diagnostica algún tipo de enfermedad, tratarlo. Y por otro lado, también deberíamos identificar aquellas parejas que estén en riesgo genético aumentado para darles información adecuada y en todo caso que tomen sus decisiones reproductivas. Y esto tiene aproximadamente, fue hace 30 años, y todavía es algo que aún no se sigue haciendo desde el punto de vista rutinario, por lo menos en Argentina, evaluar a las parejas desde el punto de vista de riesgo genético reproductivo. Y así como en Argentina tenemos esas guías, la Sociedad Americana y el American College of Obstetricians también determinaron cuáles serían los efectos que uno debería tener en la mujer y cómo hacer para que la paciente transcurra un embarazo saludable de manera que el feto y el recién nacido también lo sean y ver cuáles son las pautas que uno tendría que tomar. Y acá lo que parte justamente es eso, es que nuestra consulta debería hacer a la paciente es si tiene un deseo de embarazo en el próximo año y como sabemos que la mujer va a ir cambiando y puede ser que no todos los años vaya buscando embarazo, ese asesoramiento o esa educación debería mantenerse durante la vida fértil de la paciente, justamente para no perder oportunidades de detectar ciertas cuestiones de riesgo.
Y como yo les decía antes, lo que tendríamos que tener en cuenta desde el punto de vista pre-embarazo sería el índice de masa corporal, si la paciente tiene o no algún otro tipo de enfermedades sistémicas previas, si toma medicación, si tenemos conocimiento de alguna enfermedad genética, eventualmente si está vacunada o no, hablar sobre lo que son las enfermedades de transmisión sexual o eventualmente otras enfermedades infecciosas y tener en cuenta todo lo que sea dieta, suplementos, hábitos tóxicos y obviamente la exposición a ciertas cuestiones ambientales. Entonces lo que debería incluir nuestra evaluación inicial es, por supuesto, es una buena anamnesis. Todo parte de que nosotros podamos detectar en esa paciente, según lo que ella nos refiera, con respecto a antecedentes y eventualmente no solo personales, sino también familiares. Por ahí detectar si en la familia de esa paciente existe algún niño nacido con inconvenientes, si eventualmente su madre tuvo muchos abortos, si eventualmente su madre tuvo una menopausia precoz, o sea, todo lo que nos permita a nosotros asesorarla al momento de esa búsqueda. Y por supuesto, hacer un buen examen físico. Con respecto al índice de masa corporal, sabemos que en las últimas décadas ha aumentado el nivel de sobrepeso en la sociedad y eso se ve no solo en las mujeres, sino también en los hombres y también en la primera infancia, ¿sí? En Estados Unidos está reportado que 2 de cada 3 mujeres y 3 de cada 4 hombres tienen sobrepeso u obesidad, y este sobrepeso es el que puede llegar a generar ciertos inconvenientes, no solo reproductivos, sino también a nivel sistémico. O sea que tenemos mayor riesgo de hipertensión, mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, apnea de sueño, problemas respiratorios, artritis, mortalidad perinatal y obviamente eventualmente infertilidad. Y lo que nosotros vemos es que en realidad no solo es el índice de masa corporal lo que nos importa, sino también la distribución que tiene esa grasa corporal. O sea, las disfunciones ovulatorias que se ven es en función de esa distribución y están más asociadas a cuando uno tiene un aumento de su circunferencia abdominal distinto a las pacientes que tienen, como ven en el dibujo, esta forma como de pera, que eventualmente la grasa corporal se va a alojar más en las caderas, con lo cual nosotros vamos a ver que este tipo de pacientes, el que tiene en forma de manzanita, es el que tendría mayor riesgo de disfunción ovulatoria. Y lo que vamos a ver es que eventualmente, si esta paciente disminuye su índice de masa corporal, esto podría favorecer a la función ovulatoria y eventualmente a su probabilidad de embarazo. Entonces, en sí nosotros tendríamos que tratar de que la paciente llegue a la búsqueda de embarazo en un normopeso, con lo cual tenemos que hablar muchísimo con respecto a lo que serían las dietas y el ejercicio, ¿sí? Sabemos que el sobrepeso o la obesidad nos puede traer mayor riesgo de hipertensión en el embarazo, de diabetes gestacional, eventualmente de tromboembolismos, pero además nos puede llegar a afectar porque tenemos mayor riesgo de infarto de miocardio, mayor riesgo de ACV, mayor riesgo de hipercolesterolemia y eventualmente mayor riesgo de diabetes futura. Con lo cual no es solo desde el punto de vista reproductivo que nosotros tendríamos que atacar esta parte, sino también que eventualmente a nivel sistémico de la paciente. Y por otro lado, el bajo peso también es algo que podría llegar a afectar en ese embarazo porque las pacientes tienen mayor riesgo de tener un bebé pequeño para la edad gestacional y eventualmente un bajo peso al nacer. Y en sí, como yo les decía, lo que vamos a hacer es tratar de que esa paciente nivele lo que es su ingesta, tenga una dieta equilibrada y además haga ejercicio. Pero en sí, sabemos que no todos los extremos son buenos, con lo cual el exceso de actividad física también puede llegar a generar disfunciones ovulatorias, sobre todo en aquellas pacientes que realizan una actividad física excesiva, en aquellas que tienen deportes de alto rendimiento, eventualmente en las bailarinas de ballet. Entonces lo que uno va a ver es que estas pacientes tienen más asociado a disfunciones ovulatorias y eventualmente a menorrea. Vamos a ver unos niveles de progesterona reducidos en la fase lútea, con lo cual esa paciente es más propensa a tener una fase lútea inadecuada. Hay una alteración en la producción de GnRH, en la secreción de FSH y LH,
y en la producción en el metabolismo de estradiol. Entonces, en sí, lo que nosotros tendríamos que sugerirle a la paciente es que en este punto debería mantener por lo menos un ejercicio moderado de 30 minutos por día durante 5 días a la semana, con un mínimo de 150 minutos. Y después, eventualmente, que este nivel de ejercicio se mantenga en la parte preconcepcional, o sea, durante la búsqueda, durante el embarazo y en el posparto también. Con respecto a lo que son dietas, la realidad es que hay muchos trabajos, hay muchos que son muy viejos, o sea, ¿cuál sería la dieta adecuada para este tipo de pacientes? La gran mayoría de los trabajos están asociados a pacientes que hacen tratamiento de reproducción, con lo cual son pocos los estudios que hablan sobre la población en general, que sería por ahí el mayor beneficio que nosotros tendríamos. En realidad está demostrado que la dieta mediterránea es la que tiene menores probabilidades de hacer consultas con un especialista, y esta es la que tiene incorporados frutas, vegetales, pescados, y eventualmente son las pacientes que tienen mayor probabilidad de lograr el embarazo cuando hacen un tratamiento de fertilización asistida. Y probablemente esto se deba a que la dieta es rica en antioxidantes y eso es lo que genera el beneficio en la fertilidad. Y por otro lado, lo que se evaluó es cuánto tiempo demora la llegada del embarazo según a la dieta que la paciente realice. Sabemos que hoy en día hay un montón de dietas, hay dietas que son restrictivas, está el ayuno intermitente, las dietas keto, entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es justamente en la etapa previa a la búsqueda de embarazo, asesorar a las pacientes para que tengan una dieta lo más prolija posible, incorporando todos los nutrientes necesarios. Y lo que se ve es que el bajo consumo de frutas, que eso está considerado de a 1 a 3 por mes, y el alto consumo de comidas rápidas, tienen mayor probabilidad de tener algún problema de fertilidad y que eso implique que el embarazo eventualmente llegue más tarde. Y dentro de lo que es la dieta, sí tenemos que incorporar lo que son los suplementos, y para esto sería el ácido fólico. Todos sabemos y se conoce que el defecto de cierres del tubo neural está asociado al déficit de ácido fólico, que si bien hoy en día está bastante suplementado en la dieta, aún en sí se sigue indicando el suplemento de ácido fólico previo a la búsqueda de embarazo. El ácido fólico actúa en la semana 4 a 5 del embarazo, cerrando el cierre el tubo neural, por lo cual esa toma debe ser indicada previamente. Con 400 microgramos por día se considera que es adecuado, pero eventualmente hay ciertas pacientes que deberían tener una dosis mayor, sobre todo aquellas que ya han tenido un embarazo previo con un déficit de cierre del tubo neural. Yo no sé si hay alguien que quería decir algo o fue un ruidito más. No, creo que no. Con respecto al resto de vitaminas, sí se conoce que eventualmente la toma de multivitamínicos previo al embarazo puede mejorar y disminuir eventualmente el riesgo de pérdida de embarazo, que el consumo de café en forma moderada no parece tener un efecto a nivel de las pérdidas de embarazo, y que eventualmente estas pacientes deberían tener una dieta rica en calcio, en hierro, en vitamina A, vitamina B12, vitamina D y además de los otros nutrientes. Hay un punto que tendríamos que considerar, sobre todo con esto que estábamos hablando, que eventualmente el sobrepeso hoy en día es muy elevado y hay muchas pacientes que realizan cirugía bariátrica, y lo que tendríamos que tener en cuenta es que estas pacientes probablemente puedan llegar a tener un síndrome de malabsorción gastrointestinal, por lo tanto su dieta debería ser mejor suplementada. Y con respecto a las condiciones que podrían llegar a afectar eventualmente el embarazo o la probabilidad de ese embarazo, la diabetes es aquella que nos puede llegar a generar un embarazo de alto riesgo, por lo tanto la paciente debería estar controlada y mantener un buen peso. La hipertensión, sobre todo porque aumenta el riesgo de preeclampsia y el riesgo de restricción de crecimiento. El hipotiroidismo, en caso de que este hipotiroidismo no sea tratado, aumenta el riesgo de aborto, aumenta el riesgo de preeclampsia, aumenta el riesgo de un parto pretérmino y eventualmente aumenta el riesgo de muerte fetal. Por otro lado,
Esto es más difícil, no necesariamente todos estamos en condiciones de detectarlo, pero sí tendríamos que tratar de ver si la paciente pasa por un episodio de depresión y eventualmente, por supuesto, si está medicada con mucha más razón. Hay que evaluar si existe riesgo de transmisión vertical por el HIV y en aquellas pacientes que presenten una trombofilia, no solo por el riesgo de hacer una trombosis venosa profunda, sino sobre todo por el riesgo de pérdida de embarazo. Y eventualmente, por supuesto que esto iría dentro de lo que es el asesoramiento previo y la anamnesis previa, si esa paciente ya tuvo complicaciones en embarazos previos, por lo tanto hay que tratar de evaluar si esas complicaciones pueden ser evitadas en un próximo embarazo. Y como yo les decía previamente, la paciente que pasó por una cirugía bariátrica debería no buscar embarazo por lo menos hasta 24 meses posterior a esa cirugía. Dentro de lo que son las medicaciones, tendríamos que tratar de detectar qué es lo que toma la paciente, más allá de que sea medicación indicada por un médico o eventualmente cualquier otro tipo de suplemento nutricional o eventualmente aquellas medicaciones que podrían considerarse naturales, porque eso podría llegar a afectar la probabilidad de un embarazo. Por el otro lado, tratar de detectar aquellas enfermedades que podrían llegar a ser teratogénicas en el desarrollo de ese embarazo y sobre todo en los hombres ver si utilizan algún tipo de andrógenos que podría estar asociado eventualmente a una azoospermia o una infertilidad. Dentro de lo que es la revisión de la historia, más allá de la historia de la paciente, también es la historia familiar, ¿sí? En este punto, justamente esto viene asociado a la primera etapa donde yo les decía que lo ideal sería que uno detecte el riesgo de enfermedades genéticas en la familia, sobre todo para disminuir la probabilidad de que esas enfermedades se desarrollen en la descendencia. Y en realidad no hay un criterio único sobre las enfermedades que deberíamos evaluar desde el punto de vista preconcepcional. La gran mayoría de las evaluaciones que se realizan es en función de los paneles genéticos que surgen hoy en día, pero sí hay ciertas enfermedades que uno sabe que tienen una alta incidencia en la gran mayoría de poblaciones, como es, por ejemplo, la fibrosis quística. Y dentro de lo que es la genética, la realidad es que hoy en día la genética está atravesando todas las instancias de lo que es la medicina reproductiva, tanto la parte preconcepcional como la parte preimplantatoria y la parte prenatal. Calculo que esto ya lo saben todos, pero nosotros tenemos aproximadamente entre 2.000 y 30.000 genes y la mayoría de nuestro ADN es similar, con lo cual solo el 1% nos hace diferentes. Entre estos 30.000 genes existen aproximadamente unas 6.000 a 7.000 enfermedades genéticas que pueden llegar a afectar entre 1.000 a 3.500 nacidos vivos y son responsables del 20% de la mortalidad perinatal, con lo cual no es algo para no tener en cuenta. Esto es un poquito en modo recordatorio con respecto a los mecanismos de herencia. Las alteraciones cromosómicas sabemos que pueden ser estructurales o eventualmente numéricas. Dentro de lo que es la herencia mendeliana vamos a tener las enfermedades que se llaman recesivas, que implica que uno tiene que tener tanto un óvulo como un espermatozoide con mutaciones en el mismo gen para que esa pareja tenga un 25% de riesgo de tener un niño afectado. Las enfermedades que son dominantes implica que uno va a tener una mutación y esa mutación se puede transmitir a su descendencia en un 50%. Entonces la probabilidad de un hijo afectado es en un 50%. Desde el punto de vista nuestro es más sencillo probablemente detectar una enfermedad que sea de herencia dominante porque es probable que ese paciente enfermo tenga una historia familiar. A diferencia de las enfermedades que son recesivas, que pueden pasar desapercibidas de generación en generación, entonces es muy probable que uno no tenga a alguien enfermo en la familia o un niño que haya nacido ya afectado. Dentro de lo que es la herencia mitocondrial, el tercio de ADN del ovocito es de las mitocondrias y esto es pura y exclusivamente de herencia materna. Y por otro lado, la herencia multifactorial, que sabemos que implica que tanto los factores exógenos como endógenos van a determinar que esa enfermedad se desarrolle.
Y nosotros en Argentina tenemos un panel de pesquisa que nos permite eventualmente evaluar estas enfermedades en los nacidos vivos, ¿sí? Ay, me pasé de... este tipo de enfermedades uno evalúa ya cuando el niño nació, con lo cual, por eso para nosotros lo ideal sería que uno pueda detectarlo previamente para tratar de evitar que nazca un niño afectado. Este tipo de enfermedades que están excluidas tienen que tener ciertas características para que sean importantes de ser estudiadas. Tienen que ser frecuentes, pero que sean inaparentes al momento del nacimiento, es decir, que si uno no la detecta con un estudio, probablemente uno no se daría cuenta y cuando se dé cuenta ya el tiempo ha pasado y eso afectó la salud de ese bebé. Tiene que causar una severa morbilidad mental y o física y una mortalidad al no ser detectada. El diagnóstico precoz tiene que tener un beneficio importante y por otro lado tiene que ser costo-beneficio, o sea, el beneficio de haberla detectado tiene que justificar el costo de haberla estudiado. La prueba tiene que ser fácil, rápida y tiene que poder ser realizada en cualquier lado. Por otro lado, estas enfermedades tienen que tener un tratamiento efectivo y disponible, justamente por eso es que los vamos a evaluar, y además deben contar un sistema que permita el correcto diagnóstico, consejo, tratamiento y seguimiento de estos chicos afectados. Hoy en día las enfermedades que se evalúan, por lo menos en Argentina, en este programa de pesquisa, son estas 7: la fenilcetonuria, el hipotiroidismo congénito, la galactosemia, la deficiencia de biotinidasa, la fibrosis quística, la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce y la hiperplasia suprarrenal congénita. Todas ellas tienen una incidencia diferente en la población general, pero son igual de graves, con lo cual, por eso hoy en día son las que están evaluadas. Se estima que aproximadamente 1.300 enfermedades recesivas, ya sea autosómicas o ligadas al X, pueden afectar 30 cada 10.000 nacidos vivos. Y una cada 2 parejas pueden tener este riesgo de tener un niño afectado. Eso quiere decir que una cada 2. Una o 2 cada 100 parejas pueden tener mutaciones en el mismo gen que implique eventualmente el riesgo elevado. Y por otro lado, como les decía antes, estas enfermedades producen aproximadamente un 20% de las muertes infantiles y un 10% de las hospitalizaciones pediátricas. Y ya desde 1999, tanto el NIH como el American College de Genetics y el American College of Obstetrician indican que uno debería hacer el estudio preconcepcional de fibrosis quística en la población que busca embarazo. Todavía sabemos que esos estudios aún no se hacen de forma preconcepcional y rutinaria porque tienden a ser estudios caros aún. Entonces, lo que se hace hoy en día o lo que se termina haciendo e indicando es que el estudio genético se hace en pacientes que pueden tener alguna historia familiar previa, que eventualmente son pareja o familiares de una persona que porta una mutación o son la pareja de la persona que está afectada. Entonces, como la gran mayoría de los niños que nacen con enfermedades genéticas no tienen una historia familiar, si nosotros nos guiamos por este algoritmo diagnóstico, es probable que muchas parejas queden sin ser detectadas. Entonces, el beneficio que tienen estos estudios de enfermedades genéticas es disminuir la probabilidad de nacidos vivos afectados, sobre todo cuando se hacen en forma preconcepcional. Hay ciertos países que tienen ya indicado los estudios genéticos que van a hacer desde el punto de vista preconcepcional, para la fibrosis quística, para beta-talasemia. Los paneles étnicos fueron uno de los primeros estudios de portadores que se hicieron que demostraron tener un beneficio, sobre todo en la comunidad judía askenazí. Implementaron la evaluación de Tay-Sachs hace más de 40 años y eso logró disminuir la incidencia de los niños nacidos en más de un 90%. Y obviamente las técnicas van avanzando, hoy en día se hace lo que es el NGS y lo que permiten estos estudios es que uno estudia más mutaciones, más genes, son parétnicos, con lo cual implica que sirven para varias poblaciones y esto lo que nos permite es disminuir el costo pero tener una mayor detección.
Al principio o inicialmente se llaman screening de portadores expandido. La palabra expandido está en debate porque en realidad, como no hay una línea de los estudios genéticos que deberían hacerse con respecto a la lista de genes que deberían ser evaluadas, expandido para un laboratorio pueden ser evaluar más genes, para otro laboratorio puede ser evaluar más enfermedades o evaluar más variantes genéticas, con lo cual hasta ahora se llaman estudio de portadores. Y en sí, la fibrosis quística y la atrofia muscular espinal, en su estudio preconcepcional o prenatal, tanto como los paneles étnicos, está ampliamente aceptado. Si uno tiene que considerar en qué momento hacer el estudio, claramente lo ideal sería que se haga en forma preconcepcional, es decir, antes que la pareja esté embarazada. La disminución de los costos en la secuenciación permite que uno evalúe varias enfermedades en un corto tiempo y con un menor costo, pero sí lo que hay que pensar es cuáles son las enfermedades que tendrían que estar evaluadas y qué criterios uno tiene que seguir a la hora de evaluar a las parejas. En principio deberíamos tener la posibilidad de evaluar estas enfermedades desde el punto de vista preconcepcional, o sea, tendríamos que poder hacer un estudio preimplantatorio eventualmente en esa pareja y en la formación de embriones. Por supuesto que esto implica que los pacientes tienen que firmar un consentimiento informado donde determine qué enfermedades se evalúan, sobre todo si se evalúan enfermedades que pueden llegar a tener un impacto en su propia vida o en su calidad de vida. Las mutaciones que se evalúan y se reportan tienen que estar demostradas, es decir, que uno sepa que son variantes patogénicas de esa enfermedad. Lo ideal en este tipo de estudios es no informar aquellas variantes que son de significado incierto, es decir, que no tienen desde el punto de vista clínico una validez, porque uno no sabe si son causales de enfermedad o no. Esto pasa mucho, los laboratorios pueden hacer cierta revalidación de las variantes y hay variantes que antes eran de significado incierto, es decir, no se sabía si eran patogénicas, se reclasifican como variantes patogénicas y te hacen saber nuevamente el informe de ese paciente, pero cuando son de significado incierto lo ideal es no generar ansiedad y mala información en los pacientes, por eso habitualmente no se informan. Y después, por otro lado, por supuesto que los laboratorios que se destinen a hacer este tipo de estudios tienen que tener un control de calidad y la característica del estudio tiene que estar disponible para que el paciente lo entienda. Entonces, estos estudios están diseñados para que uno evalúe el estado de portador sano de varias enfermedades recesivas, que tengan impacto en la calidad de vida, ya sea en forma moderada o grave, y que tienen un aumento de la incidencia en ciertas poblaciones. Como todos sabemos, todos podemos tener mutaciones y de las enfermedades que son recesivas, por supuesto que no vamos a tener síntomas porque los portadores sanos no presentan síntomas. Entonces, el objetivo de estos estudios es disminuir el riesgo del nacido vivo afectado cuando se realizan en forma preconcepcional. Pero lo más importante de esto es saber cómo uno va a manejar la información hacia estos pacientes. Los pacientes deberían tener un asesoramiento genético, ya sea por un generista clínico o eventualmente un counselor, porque no en todos los lugares existe la especialidad de genética clínica y no todos los lugares cuentan con un genetista, pero sí está la posibilidad de tener counselors en genética que están justamente abocados a lo que es el asesoramiento de estos tipos de pacientes. En principio lo que uno tiene que explicar es qué es lo que va a estudiar y sobre todo cuáles son las limitaciones. Es muy probable que el paciente sienta que con este tipo de estudios uno va a tener la información completa y la probabilidad de tener un niño afectado es nula, y eso no es así, sobre todo porque la gran mayoría de los paneles, sacando lo que es el exoma que evalúa el ADN completo, evalúan ciertas enfermedades que pueden o no secuenciar todos los genes, pero siempre la información que uno tiene es limitada. Hay gran parte que no la vamos a conocer. Y por otro lado, hay que anticipar eventualmente cuál serían la información, las opciones reproductivas de estos pacientes en caso de que tuviesen un estudio positivo. Con respecto al asesoramiento post-test, es decir, una vez que ya conozco si ese paciente es portador o no, tenemos que tener una clara descripción de lo que es la mutación y la enfermedad que se encontró. Si la pareja aún no realizó el estudio, indicárselo, ¿sí? Justamente para determinar cuál es el riesgo reproductivo.
Los estudios habitualmente tienden a ser caros, si bien la secuenciación disminuyó el costo del estudio por enfermedad, no dejan de ser estudios caros a los cuales no todos los pacientes tienen acceso, y no siempre los estudios se hacen en forma simultánea. Muchas veces lo hace un miembro de la pareja y en función a ese resultado se evalúa la contraparte. Entonces, si eventualmente es un estudio que se hizo un miembro solo, el otro debería hacerlo, para después poder calcular el riesgo residual que queda hacia la descendencia sobre esto que yo les decía, que no todo puede ser detectado, con lo cual un estudio negativo no implica que uno no es portador, sino que hasta ahora no se detectó ninguna variante patogénica para las enfermedades que se evalúan. Y por el otro lado, la genética tiende a ser extensiva a la familia, entonces no es solo la persona que tenemos sentado enfrente en el consultorio, sino eventualmente detectar cuál de los miembros de su familia tendrían que tener una evaluación genética y cuáles se verían beneficiados con esta información. Entonces, en sí, hoy en día los estudios genéticos se utilizan en varios aspectos. Primero en la pareja que va a buscar embarazo, después en las parejas que eventualmente tengan que realizar tratamientos de reproducción asistida, aquellos pacientes que hagan una donación de ovocitos o de semen o eventualmente en forma prenatal. La forma prenatal es la que tiende a ser la más relegada justamente porque indicaría que los pacientes tienen que tomar decisiones sobre ese embarazo en curso. Con respecto a lo que es evaluación de enfermedades genéticas en la población, desde el punto de vista de las donantes, como les dijeron, yo soy coordinadora de un programa de donación hace aproximadamente 12 años y con el tiempo nosotros fuimos incorporando estos estudios genéticos en las donantes de ovocitos. Si bien se siguen las recomendaciones de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, que implica que los estudios deberían estar abocados en función del origen étnico que tenga esa donante. Entonces, si uno tiene una donante que tiene un origen judío askenazi, deberían hacerse mutaciones de fibrosis quística, enfermedad de Tay-Sachs, como ya dijimos, enfermedad de Canavan, disautonomía familiar, enfermedad de Gaucher. La idea es que uno pueda hacer una evaluación completa sin estar ligado solo a la parte étnica, porque es probable que quede incompleto el estudio si uno se basa solo en la ascendencia. Entonces el escenario sería este: uno detecta a una mujer y a un hombre que tienen una mutación en el mismo gen, que implica que tienen un 25% de tener un niño afectado. Entonces las opciones reproductivas para esta pareja tendrían que ser eventualmente el diagnóstico genético, ya sea preimplantatorio, si esa pareja todavía no ha generado embriones o todavía no se embarazó; prenatal, en el caso de que la paciente esté embarazada, pero como les decía previamente, también implica que la pareja tiene que tener conocimiento de si tomaría o no una decisión en función de ese embarazo en curso, si puede o no tomar una decisión sobre ese embarazo en curso, y si eventualmente, desde el punto de vista sociocultural o religioso, podrían tomar esa decisión. Por eso, desde el punto de vista de sugerencia, siempre se sugiere hacer el estudio desde el punto de vista preimplantatorio. Por otro lado, otra decisión podría ser, como hablamos antes, la donación de ovocitos o la donación de espermatozoides, o eventualmente la pareja puede tomar otras opciones, ya sea la adopción y decidir no tener hijos con sus propias gametas, o eventualmente no tener hijos y así cerrar su deseo de maternidad o paternidad. Y como les decía, nosotros hicimos estudios, nosotros incorporamos los estudios de portadores en el año 2013, en el cual evaluábamos en principio fibrosis quística, atrofia muscular espinal y fragilidad del X en lo que eran las donantes de ovocitos, y a partir del 2014 se empezó a hacer un estudio ampliado que permitía detectar hasta su última instancia 300 enfermedades genéticas. Y lo que fuimos a ver era justamente cuál era la prevalencia de estas mutaciones en la población de donantes, y después lo incorporamos también en lo que eran los donantes de semen. Y por lo menos lo que pudimos detectar nosotros es que tanto nuestra incidencia de mutaciones se correspondía con la incidencia de estas mismas enfermedades en la población general. Y por el otro lado, es la misma incidencia que uno ve en los pacientes que realizan tratamiento de ovodonación, donde el que pone el espermatozoide por ahí es el marido, o eventualmente reciben un semen donado
y la que hace el estudio genético es la mujer. Entonces estos genes no están asociados a lo que sería un rasgo de infertilidad ni son propios de una paciente sana, sino que están presentes en la población general. Eso cerrando la parte genética, yo sé que es un montón y habitualmente no todos tenemos acceso a lo que son estudios genéticos y la probabilidad de evaluar el estado de portador de estas enfermedades, pero creo que en cierto punto, si bien todo lo otro, la dieta, el ejercicio, el nivel de estrés, eventualmente las inmunizaciones, o sea, todo esto ya está sumamente demostrado, la parte genética es la que termina quedando relegada. Y creo que tendríamos que tratar de poner el foco un poquito más, sobre todo porque siempre el deseo es que la pareja tenga un niño sano. Con respecto a las inmunizaciones, lo que tendríamos que tener eventualmente, saber si la paciente fue vacunada o no, tener en cuenta la vacuna de HPV, la vacuna de rubiola, de hepatitis B, varicela, y saber que hay ciertas vacunas que no pueden darse justo en la previa de búsqueda de embarazo, sino que la paciente, si se va a vacunar de varicela o de rubiola, debería postergar su búsqueda por lo menos por 28 días. Ahí se me tragó la... Ahí está. Con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, las que deberíamos testear previamente es clamidia, gonorrea, sífilis, herpes, tricomonas, HIV, hepatitis C, hepatitis B, y además toxo, rubiola, chagas, zika eventualmente en aquellos lugares donde sea una enfermedad endémica. Dentro de lo que es el abuso de sustancias, lo que sí está por ahí un poco más estudiado es lo que es el tabaquismo. Si bien hoy en día ha disminuido bastante el consumo de tabaco, sigue siendo un porcentaje bastante elevado en los pacientes de edad adulta que fuman. Y el cigarrillo no solo va a afectar obviamente a la parte reproductiva, sino que tiene afección de otros órganos, por lo tanto la paciente está más propensa a tener un parto prematuro, a una restricción de crecimiento, eventualmente a una placenta previa, a una ruptura prematura de membrana y una mortalidad perinatal. Y además los chicos que nacen de mujeres fumadoras son más propensos a desarrollar eventualmente asma, cólicos infantiles o eventualmente obesidad infantil. Y dentro de lo que es el tabaquismo, sí lo que se conoce es que eventualmente a mayor nivel de tabaco, mayor efecto negativo, es decir, que mayor efecto tiene a nivel de la calidad ovocitaria y eventualmente a la depresión ovocitaria. Entonces, es dosis dependiente. Y lo que vemos básicamente es que en la función ovárica uno ve que el ovocito es de mala calidad, tenemos daño a nivel de las células de la granulosa, una alteración en la esteroidogénesis y hay una mayor depresión ovocitaria, es decir, la reserva ovárica de las pacientes fumadoras es menor a la de su misma edad no fumadora. Produce a nivel de la receptividad endometrial una disminución de esa receptividad por una disminución del flujo sanguíneo. Y a nivel de la función tubaria, como afecta la ciliogénesis, aumenta la receptividad a nivel de la trompa y esto genera un aumento del embarazo ectópico. Por otro lado, con respecto al alcohol en sí, la verdad es que no se ha visto un efecto verdaderamente negativo porque los estudios son bastante dispares. Hay algunos que sí informan que existe un aumento en la infertilidad en las pacientes que consumen alcohol, pero hay otros que no demostraron ese mismo efecto, pero obviamente lo que nosotros tenemos que sugerir es que la paciente no consuma alcohol para disminuir la probabilidad de tener un niño con síndrome alcohólico fetal, perdón, se me fue la palabra. Entonces sabemos que estos chicos que van a nacer con ciertas fases características, que van a tener una disminución de sus capacidades intelectuales, eventualmente pueden llegar a tener inconvenientes a nivel de su desarrollo futuro y en sí no hay una dosis segura de alcohol, con lo cual, como así dijimos que el tabaco, mayor efecto negativo, no pasa lo mismo con el alcohol, no hay una dosis segura en la cual la paciente podría tomar y esto puede no verse, por lo tanto uno debe informar que no debe consumir alcohol en el embarazo. Con respecto a las drogas, es muy difícil encontrar estudios de drogas asociados a infertilidad, sobre todo porque obviamente en la gran mayoría de los lugares, sacando la marihuana, son
son ilegales, con lo cual no hay mucho reportado al respecto. Entonces, sí, en ciertos estudios se vio que las mujeres que fuman marihuana presentan un mayor riesgo de infertilidad, que eventualmente tienen el mismo efecto que podría llegar a tener una paciente fumadora de tabaco convencional. Por lo tanto, también hay que sugerir que obviamente estas pacientes dejen el consumo de drogas previo a la búsqueda. Hay ciertos lugares que, como yo les decía, que la marihuana está legalizada y se utiliza tanto a nivel recreativo como medicinal, y por ahí es lo que está más demostrado que tiene un efecto negativo y que podría llegar a aumentar el riesgo de pérdida de embarazo. Y por otro lado, una de las cosas que por ahí uno no debería olvidarse, sobre todo dentro de lo que es la anamnesis inicial, es a qué se dedican los pacientes, qué es lo que hacen en su vida cotidiana para poder detectar si están expuestos o no a ciertos teratógenos o contaminantes ambientales, sobre todo si eventualmente trabajan en un lugar que puede llegar a trabajar con solventes, con metales pesados, o que estén expuestos a radiaciones o a pesticidas. Creo que es una de las preguntas que por ahí puede pasar muy desapercibida, pero sí obviamente para nosotros nos da mucha más información respecto a la vida de esa paciente. Y por último, para cerrar un poquito, todo lo que nosotros hacemos es justamente para tratar de que la pareja tenga un recién nacido sano, y verdaderamente la búsqueda de embarazo y en la consulta con el ginecólogo nos da tiempo para que nosotros lleguemos a eso. Hoy en día la gran mayoría de pacientes tienen acceso a ginecólogos y a poder hacer esta evaluación previa, entonces me parece que es nuestra tarea tratar de abocarnos a llegar a tener este recién nacido vivo en casa. Muchas gracias. Hola. Buenísimo. Buenísimo, Andrea, muchísimas gracias. Hay muy pocas preguntas en el chat, chicos, así que a mí me encantaría